Hola, soy Jorge Roy y estoy nuevamente para mostrarles y compartir un video de reacciones. En esta oportunidad, a través de un amigo que me acerca a esto, para ser analizado en virtud a lo que expresa un profesional de ciencias de la salud eh, que hace referencia a una cuestión inherente al metabolismo energético, en este caso de un ciclista. Así que, sin más prolegómenos, vamos directamente a escucharlo y analizar. Nairo Quintana salva a Daniel Felipe Martínez en la etapa del Giro de Italia. Pero desde el punto de vista del metabolismo, ¿cómo se explica eso? Lo primero que le ocurrió a Daniel Felipe es que venía a tope. Eso significa que venía excediendo el consumo máximo de oxígeno. Cuando eso ocurre, pasamos de un metabolismo de una glucólisis aeróbica a una glucólisis anaeróbica que produce ácido láctico. Bien, vamos a hacer acá una primera detención. Él está advirtiendo que venir al tope, tal cual lo expresa, es pasar arriba en intensidad, arriba del consumo máximo de oxígeno. Dice él textualmente, salir de una glucólisis aeróbica e incorporarse a una glucólisis anaeróbica que genera ácido láctico. Esto es analizable desde varios puntos. Primero, y para quedar muy claro, es que el ácido láctico a pH fisiológico no se forma, algo que ya está suficientemente demostrado hace más de 2 décadas, que hay publicaciones muy contundentes al respecto y que no merece ser profundizado acá. Finalmente se haría en otra oportunidad si fuera la necesidad. En este caso, lo que está hablando de ácido láctico es un constructo, es demasiado antiguo, muy superado desde el punto de vista del conocimiento actual de la bioquímica energética, y eso ya que está en un metabolismo anaeróbico y consecuentemente produciendo ácido láctico, aún siendo así, podríamos decir, mira, si fuera el ácido láctico, o mire, si fuera el ácido láctico, ya se viene produciendo desde mucho antes. Desde mucho antes. La intensidad que implica estar transitando el consumo máximo de oxígeno en una persona genera milimoles de lactato, no de ácido láctico, pero si le gusta llamarlo así a lo que no es, llamémosle ácido láctico. Bueno, esos milimoles de ácido láctico a nivel de consumo máximo pueden rondar desde los 8, 10, 12, 14, 16.7, 1960 mide Irma Ostran, en un trabajo con Perlof Ostran y otros colaboradores, donde midieron 16.7 en aquel entonces, hace 64 años, ácido láctico en 16.7 milimoles, reitero. Por lo que se puede apreciar, esos valores ya se alcanzan en el consumo máximo, no post-consumo máximo, y mucho menos advertir que esto es la consecuencia de la anaerobiosis, porque justamente según lo que estaría expresando este profesional, y pido disculpas si me equivoco, lo que estaría expresando este profesional es que arriba del consumo máximo se produce una anaerobiosis que se manifiesta con la formación de ácido láctico. Bueno, no es así. Toda intensidad de ejercicio, cualquiera sea ella, por baja que fuere, forma necesariamente lactato producto de una glucólisis que pasa de un estado de reposo generando algún valor entre 0,6 a 1,8 valores de lactato normalmente se encuentran en reposo, hasta pasando el doble de lo que está en reposo a lo que llama umbral aerobio, que ahora lo va a mencionar. Lo que llama umbral aerobio o aeróbico es exactamente lo mismo en su denominación. Pasando este umbral, el valor que ya está alcanzando el doble del de reposo, y se incrementa hasta dónde, hasta que encuentra el umbral de lactato. Y se llama umbral de lactato aquel valor de lactato medido a partir del cual, a pesar de la intensidad, seguir creciendo o estabilizándose en el mismo valor, pero a partir de ahí entrando en una glucólisis rápida, los niveles de lactato cada vez se encuentran en un valor bastante más elevado. O sea que ya al solo pisar el umbral de lactato que dispara la glucólisis rápida, viniendo de una glucólisis lenta preumbral, en posumbral de lactato la glucólisis es rápida y empieza a acumularse piruvato, empieza a acumularse hidrogeniones,
empieza a acumularse NAD reducido y todo eso conlleva a activar fuertemente a la enzima responsable de hacer piruvato lactato a partir de la cesión de un hidrógeno por parte del NAD reducido, o sea, a partir de la oxidación del NAD reducido, entregando en este caso un hidrógeno al piruvato, transformándolo a este piruvato en lactato y acumulándose frente a la glucólisis rápida. Más allá del consumo máximo, la glucólisis aún se puede acelerar más, pero además, porque lo que no pasa más allá del 100% de consumo máximo es un compromiso mitocondrial superior. No puede. Faltan mitocondrias, tal vez si aumenta el número de mitocondrias, pueda seguir generando energía por la vía mitocondrial. Así que hasta este punto creo que es suficiente lo que he aclarado como para que sea entendido que lo que el profesional está manifestando no es como lo dice. Significa que producimos menos energía. Pero en realidad no producimos menos energía. Seguimos produciendo mucha energía. Lo que ocurre es que concomitantemente se está generando una acumulación dramática de iones de hidrógeno que terminarán generando un pH muy ácido y todo esto atentará contra los recursos para obtener energía, como también se estará acumulando mucho NAD reducido, mucho piruvato, mucho lactato y todo eso atentar contra la prosecución del metabolismo glucolítico. Altas concentraciones de piruvato, algo que va a acontecer a intensidades elevadas. Alta concentración de lactato, algo que también va a acontecer a intensidades glucolíticas elevadas, acaban por frenar a la glucólisis propiamente dicha. Bien, pero la energía en realidad es a alta tasa. O sea, la cantidad de ATP que se está gastando y la tasa de resíntesis está muy acelerada, solo que infelizmente se acaba parando, se acaba deteniendo por falta justamente de capacidad de resíntesis de ATP al nivel que se está gastando. ¿Qué queda? Paro o reduzco la intensidad del esfuerzo. Continuemos. Además, venía sin comer. Nosotros tenemos 3 reservas de energía. Lo que está en el intestino y en el estómago, pero cuando estamos en competencia, pues comemos pocas cantidades porque no nos entra la comida. En segundo lugar, el glucógeno hepático, que si llevamos tiempo sin comer, pues estamos utilizando toda esa energía. Y con el metabolismo y la potencia que iban en el Giro de Italia, eso se consume en media hora, 1 hora. Y por último, tenemos la reserva de grasa, que Daniel Felipe Martínez pues tiene poca. Bien, acá vamos a hacer una aclaración. No existen 3 depósitos de macronutrientes. Existen resumidamente 2. Una reserva glucogénica, hepática y muscular, él mismo la ha mencionado y eso está correcto, y existe una reserva de grasas que la podemos encontrar en el músculo y como reserva de grasas, en músculo, bajo la forma de triglicéridos intramusculares, y además en el tejido graso, que se van acumulando triglicéridos. Esa es una tarea central que tiene el tejido adiposo, acumular el excedente graso. Bien, pero no existe una reserva nutricional de comida en el estómago o en los intestinos. Son órganos de transporte y metabolización de los productos bajo la forma de procesos digestivos para degradar al máximo los alimentos que estamos consumiendo de suerte tal que una vez ellos descompuestos por este proceso digestivo acaben en la sangre para llegar a destino. Pero no es una reserva nutricional que tenemos nosotros porque solamente tenemos depósitos para carbohidratos y para grasas. Ni siquiera los tenemos para proteínas. No hay depósito de proteínas y depósito de aminoácidos. Eventualmente hasta se dice de una manera incorrecta, pero usual y se acepta, sí, tenemos una gran reserva proteica al músculo, porque el músculo es la mayor estructura proteica en el organismo, pero no tiene una bodega donde se almacenan proteínas o donde se almacenan aminoácidos. No existe eso. Es un componente de una estructura magnífica llamada músculo que está hecha fundamentalmente a base de proteínas, pero de ninguna manera es un almacén proteico. Es una estructura enorme, la más grande que el cuerpo tiene, construida por proteínas. ¿Cuáles? Las que ingerimos con nuestra alimentación. Pero ni el estómago ni los intestinos son un almacén nutricional. Si por casualidad
se me concentraba mucho alimento en el estómago, es porque no puede pasar en tiempo y forma al otro lado por circunstancias X. Muchas hay circunstancias por las cuales se lentifica fuertemente el vaciado gástrico, dado a que el orificio por el cual tiene que pasar en el píloro mide de 2 a 3 milímetros. Así que más vale que se degrade muy bien y adopte la forma de quimo, kilo, etcétera, y termine finalmente en sangre, donde se la está esperando muy gustosamente a la alimentación bajo la forma de nutrientes o macronutrientes y micronutrientes, etcétera, para llevarlos a destino. Bien, continuamos. La reserva de grasa lo que hace es sacar cuerpos cetónicos que nos hacen producir energía, pero de una manera más lenta. Bien, voy a hacer una aclaración relativamente a algo que él mencionó, a que en realidad la grasa parece ser que iba a ser incapaz de dar energía suficiente porque esta persona además tenía poca grasa corporal. Bueno, no es ninguna razón para afirmar eso, porque no existe un nivel mínimo de grasa que esté incapacitando al organismo a dar energía. Sí existen los niveles tan pobres de glucógeno muscular o tan deprimidos, incluso llegando al vaciamiento, que no me da energía ninguna molécula de glucosa que pueda salir de algo que no está, o sea, el glucógeno. Sin embargo, los depósitos de grasa son infinitamente crecidos. No depende de la magreza o del grado de acumulación de grasa que tenga la persona. ¿Cómo lo podemos ver esto? Miren lo que implica para un fondista la grasa corporal. Es majestuosa en la oportunidad de brindar junto a los carbohidratos una enorme cantidad de energía. Ahora bien, no son justamente aquellos portadores de depósitos grasos visibles en forma significativa, muy por el contrario, son muy magros porque de lo contrario tendrían un lastre de tejido graso como una mochila inútil que están transportando durante 42 kilómetros y 195 metros. O sea, las personas que hacen fondo son excesivamente magras, es más, buscan eso, buscan pesos muy pobres, por debajo de los, si pudiera ser entre 52 y 55 kilos sería espectacular. Y a ese nivel lo logran fundamentalmente a expensas de una muy pobre, reducida cantidad de tejido graso, al cual lo minimizan entrenando, obviamente, pero no les desaparece. Por el contrario, les es imprescindible. Por tanto, decir que esta persona tiene poca grasa porque es ciclista o por su biotipo, por su constitución, no implica eso que le va a dar poca energía. Está muy bien lo que termina diciendo, que forma cuerpos cetónicos. Sí, pero los cuerpos cetónicos los forma eventualmente, habría que ver si es así a esos niveles de exigencia, los forma no porque tiene poca grasa, al contrario, los forma porque tiene grasa los cuerpos cetónicos, porque provienen justamente de lo que hace la beta-oxidación, la acumulación de acetil-CoA que no se puede meter debidamente en tiempo y forma a nivel del ciclo de Krebs y acaba por generar, saliendo a sangre y de ahí yendo al hígado, la conformación de cuerpos cetónicos. Se unen 3 acetil-CoA de la beta-oxidación y forman cuerpos cetónicos. Y ellos pueden dar energía, pero como muy bien dice el profesional, es energía lenta de resíntesis. No hay energía rápida desde una grasa, aunque no sea un cuerpo cetónico. No hay. La energía rápida la da, que implica decir, la resíntesis de ATP, la resíntesis de ATP es muy rápida en unidad de tiempo, tiene una tasa de resíntesis muy elevada, a expensas de los carbohidratos y no más en este modelo de ejercitación y todo lo que implique también duraciones de alguna extensión que impliquen o comprometan la glucólisis. Continuemos un poco más. La combinación de estos factores hizo que Daniel Felipe perdiera toda la potencia. Bajó potencia, entró al umbral aeróbico, Nairo bajó la potencia y entró al umbral aerobio. No entró en ningún umbral aerobio. Entró en un metabolismo de glucólisis a lo mejor lenta, pero entró en un metabolismo glucolítico, no pisó ningún umbral aeróbico. El umbral aeróbico, como lo mencioné antes, implica el doble del valor de reposo y en las condiciones que está hablando, llegar a valores de lactato tan pobres es prácticamente imposible. Lo que sí es cierto es que baja la intensidad y al bajar la intensidad todos los mecanismos que podían generar alguna forma de inhibición de resíntesis de ATP obviamente se van eliminando, desapareciendo. Pero no entra en una glucólisis, del tipo correspondiente al umbral aerobio. No tiene nada que ver acá el umbral aerobio.
Él desacelera y genera una glucólisis más lenta, muy por arriba del umbral que él llama aeróbico y por debajo del umbral de lactato. Eso es lo que hace realmente. Porque si bajara al umbral aeróbico, estaría a una intensidad tan baja que es imposible. Bien, continuemos. Pasa la comida a los geles, eso es glucosa, entra otra vez a un metabolismo de glucólisis, porque ya tiene glucosa aeróbica, recupera la potencia y vuelve al giro. Moraleja, entrenar bastante para aumentar el consumo máximo de oxígeno y comer para evitar pasar un metabolismo. Bueno, ahí se cortó, eso es lo que me entregaron, lo que aparentemente este profesional ha subido a Instagram, de donde me lo hicieron llegar, y es bien cierto, el comer es fundamental, entrenar es fantástico, dormir ayuda en forma muy significativa, pero el comer me llena los depósitos de glucógeno muscular y de glucógeno hepático y me lo gasto muy significativamente. Están hablando de la Vuelta a Italia. Bueno, no se vayan a creer que con lo que como me alcanza. Tendré que garantizar que lo que esté comiendo en el intraesfuerzo me garantice mi reserva hepática en buena medida, de suerte tal que lo que ingresa por la boca frena el aporte de glucosa desde el hígado. Porque si hice vaciamiento hepático de glucógeno, voy a tener problemas en la glucemia. Y ahí va a caer necesariamente el rendimiento. Bueno, espero que esto haya satisfecho a lo mejor las expectativas de algunos, haya ayudado en el análisis de estas cuestiones un poco mejor. Y por supuesto, como siempre lo digo, esto no tiene nada que ver con analizar otra cosa que no sea lo que se expresa desde la fundamentación de algo. Acá no tiene nada que ver la persona en nada. O lo que se hace es el análisis de lo que la persona dice y uno trata por todos los medios de ser tremendamente respetuoso, sea quien fuere el profesional o no, porque lo que a través de video reacciones hacemos los profesionales es justamente eso, analizar lo que se expresa para ver qué grado de confiabilidad desde la ciencia tiene como para que sea multiplicado y les sirva a muchos. Bueno, les estoy muy agradecido a aquellos que me facilitan videos para hacer las críticas pertinentes si les cabe y por supuesto a los que estén escuchando esto y pueda serles de utilidad. Muchas gracias.